¿Estamos frente a la voz más completa que hayamos conocido? Quédate y hoy lo vamos a analizar. Bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones y sus cantantes. Mi nombre es Lope y en el día de hoy les traigo a una voz maravillosa, genial. Me estoy refiriendo a Andrea Bocelli. Andrea, que nació el 22 de septiembre de 1958 en Laiatico, en la Toscana, Italia, y que debido a una enfermedad que contuvo su mamá cuando estaba embarazada, que fue una apendicitis, él nace con glaucoma congénito. Durante su niñez, él tenía esa enfermedad que veía todo borroso, pero no le impedía salir a correr, hacer travesuras, andar a caballo. Hacía cosas como un niño normal y uno decía, puede ser que con esa escasa visión pueda hacer todo eso. Sí, él era un aventurero y a los 12 años, jugando a la pelota, estaba internado en una escuela, recibe un pelotazo en la cabeza y eso hizo que él comenzara a perder totalmente la vista. Él durante su niñez escuchaba música clásica que un tío le colocaba en los discos para que pudiera escuchar a los grandes cantantes de ópera de la época, y él fue formándose como músico, quería estudiar y aprendió piano, guitarra, arpa, batería, trombón, trompeta, es una maravilla, flauta. Eso se fue formando ya con su ceguera. Una cosa increíble este muchacho, la resiliencia, la voluntad y el tesón por seguir adelante y progresar. El día de hoy vamos a escuchar una canción extraordinaria que, si ustedes quieren, pongan pausa, continúen leyendo la biografía de Andrea, que es muy interesante, y vamos a ver esta canción que presenta junto a Laura Pausini en un concierto increíble. La canción se llama Vivere, la versión en inglés Dare to Live, porque Laura la canta en inglés y Andrea en italiano. Pónganse auriculares, van a escuchar algo maravilloso. Try looking at tomorrow, not yesterday, and all the things you left behind. All those tender words you did not say, the gentle touch you couldn't find. In these days of nameless faces, there's no one truth but only pieces. My life is what I have to give. Dare to live until the very last. Dare to live, forget about the past. Dare to live, giving something of yourself to others, even when it seems there's nothing more left to give. Se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone. Escuchen cómo canta la parte grave. Se tu ascoltassi il mondo, Esa voz media ronca. una mattina, senza il rumore della pioggia, tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere non si può vivere senza passato. Vivere
bello anche se non l'hai chiesto mai. Una canzone ci sarà, sempre qualcuno che la canterà. Perché? Vuelve la voz ronca él. Non vivi questa sera. Perché? Perché? Non vivi ora. Perché? La vita non è vita. Perché? Your life is all you have to give. Non l'hai vissuta. Arriba es un tenor lírico. Maneja los registros y las impostaciones como quiere. Perché? La vita non è vita. Your life is all you have to give. Non l'hai vissuta mai. Escuchen el fiato de él. And I will say no. Yes, yes. Say down to me. To leave. Genial. Qué maravilla que Gracias. es. Los dos son Grazie maravillosos. Laura Pausini. Escuchen esto. Alla Iattico, incredibile. È un piacere, Andrea. E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo. Come te. Come me. Un po' di meno, perché tu Grazie Laura. sei il più grande, la più grande voce ed è un Io piacere sono per più me. grande di statura. Quindi... Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli. Grazie. Wow, wow, pero con mayúscula de wow, ¿eh? Porque después de escuchar esta canción o cualquiera que canta Andrea, no puedo quedar menos que emocionadísimo. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Que para empezar a hablar de Andrea Bocelli, bueno, primero que me tendría que poner de pie, pero no me voy a poner de pie. Les voy a contar que para mí es la voz más completa, y les voy develando ya en el comienzo mi pregunta cuando iniciamos este video: ¿por qué es la voz más completa para mí? No estoy hablando que es la mejor voz. Puedo pensarlo, pero no estoy hablando de valoración de mejor o peor. Sino, Andrea tiene dos tipos de formaciones vocales. Una que es la lírica, la parte de ópera, y otra que es la popular. Maneja las dos como quiere. Como nadie en este planeta, por lo menos de los conocidos, ¿no? Porque si uno no lo conoce, no sabe que existe. La realidad es que él es un tenor lírico con registro de barítono también, porque tiene unos graves que puede ser un barítono. No tiene el cuerpo del barítono, cuerpo vocal, pero el registro lo tiene sin ningún problema. O sea que maneja dos registros vocales y a la vez tiene emisiones contrapuestas. ¿A dónde quiero llegar con emisiones contrapuestas? Él canta como tenor lírico y canta como un cantante popular. Y en los dos registros, en las dos emisiones, puede desenvolverse como el mejor. No es que canta, no es un cantante como por ejemplo Pavarotti, a quien admiro profundamente, pero Pavarotti, él manejaba el marketing con todos los cantantes populares. Me refiero, él se juntaba con Zucchero, con Sting, con tantos otros que cantaban, pero Pavarotti era un cantante lírico cantando canciones populares, pero no dejó de ser lírico. Entonces era como una cosa, una mixtura de decir, bueno, está bien, Pavarotti, el gran Pavarotti canta canciones populares. Bocelli no. Bocelli, si tiene que cantar lírico, es lírico. Y si tiene que cantar popular, es popular. Uno no se entera que él es un cantante lírico si canta cosas populares, porque maneja la emisión y la expresión como ninguno. Acá cuando se pone a cantar,
Peque, peque, peque. Y lo dice todo con una voz afónica, ronca, sensual. Él cambia la manera de cantar cuando canta en popular. Y hay una anécdota con un amigo músico que me decía: Lope, cuando apareció Bocelli, yo pensé que eran 3 cantantes, me dice. Estoy hablando de un músico, compositor, que tiene el oído afinado. Y nos pasó a muchos, yo también. Pensaba que había más de... Cuando apareció la canción que cantaba con Sarah Brightman, que él canta también esta voz ronca, media fonicona, abajo y arriba va cantando como un tenor. Es decir, son 2 cantantes masculinos, un popular, uno lírico y la cantante femenina. No, era él que hacía los 2 papeles. Entonces ahí está la capacidad. Y no me refiero como otros cantantes que existen, que tienen un registro amplísimo, pero siempre con la misma impostación vocal. No, Bocelli tiene 2 tipos de impostaciones y las 2 es un maestro en cada una de las áreas que se mueve. Más allá de su simpatía, su humildad, que la demuestra cuando Laura, que es una cantante extraordinaria que ya hemos analizado y que canta maravillosamente esta canción, ella le dice la più grande, la voce più grande, y él le dice no, più grande de estatura, dice él. Y realmente con un humor y una humildad y una simpleza extraordinaria. Y hay algo que también he visto en todo el material que veo y que me apasiona de ver cosas de Bocelli. Él por lo general canta en italiano, porque él dice que su inglés no es bueno. Y yo le he escuchado cantar en inglés y canta fenómeno. O sea, él dice que no es bueno. Por eso él en italiano, y ha traducido versiones importantísimas de canciones para cantarlas él al piano y cantarlas en italiano. Bocelli es un cantante maravilloso con una humildad. Él puede compartir escenario con todo el mundo. Y es la gran diferencia que existe entre lo lírico, o sea, ¿a dónde quería llegar con esto? Quería decirlo antes, pero lo voy a decir ahora. Los cantantes líricos no pueden cantar popular. Y un cantante popular no puede cantar lírico porque son colocaciones vocales totalmente opuestas. No son compatibles. La virtud, la maravilla de Bocelli es que él tiene una palanquita que hace clic y está cantando lírico, clic y está cantando popular. Y cuando hace el pase, casi ni se nota. Porque él tiene la capacidad de poder emitir como un cantante popular, aún en las notas agudas, salvo que sean muy agudas y que él le quiera dar vigor. Y ahí le aparece, él dice clic, se pasa la fichita, la palanquita al lírico y pega unos agudos maravillosos como cantante de ópera, lírico o como lo quieran interpretar. Y ahí es donde tenemos ese artista extraordinario. En este siglo, cantantes líricos, no en este siglo, ahora estamos en el 21, me refiero al 20, hubo muchísimos. Si uno se entra en la Wikipedia de Bocelli, de lo que más hablan es de sus grabaciones. Ha grabado 12 óperas. Y creo que el don, lo más maravilloso de Bocelli es que pueda hacer un canto popular con esa capacidad vocal, no que cante 12 óperas. Sí, él las pudo haber cantado, las empezó a grabar a partir del 2000, cuando él ya era popular. Si bien toda su vida él quiso ser cantante lírico, ¿no? Y lo puede ser, pero su gran éxito y su gran fama y sus presentaciones, él las tiene con la música popular, de las cuales ha grabado gran cantidad de discos. Y por lo general termina cantando el Nessun Dorma o alguna canción de ópera, porque realmente a la gente lo apasiona, le encanta. Las voces vibrantes, agudas, cuando dan el agudo así punzante, es como que a uno lo emociona. Pero a mí me emocionan los graves también de Bocelli. La manera que él canta, la manera que él está expresando acá cuando se arrodilla y le canta, porque él es un actor extraordinario. La maravilla de él en una escena, ustedes pueden ver la cantidad de canciones que quieran en cualquier recital, que él siempre va a dar algo interesante, o en una charla con el público, o con el pianista, con David Foster, que es su gran amigo y que lo acompaña con la orquesta. Es extraordinario. Yo de Andrea no me voy a cansar de hablar lo maravilloso que es,
como gran músico que toca muchísimos instrumentos y que es resiliente en la vida. Ahora lo está ayudando a su hijo a cantar, que tiene una voz muy parecida a él, pero todavía le falta para ser el gran Andrea. Pero bueno, de a poquito, tiene 20 años, 24 creo que tiene. Es muy jovencito. Igual Andrea, yo creo que a la edad de Mateo ya cantaba, porque Andrea, la voz de Andrea vino de nacimiento. He visto la película de Andrea, que es la película que se hizo sobre su libro autobiográfico, y el niño es un niño afónico. Y yo digo, ¿por qué ponen a un niño afónico? Andrea nunca pudo haber sido afónico, como es el niñito de la película, con esta voz que tiene él. Voz de niño, sí, a voz de adulto, pero voz afónico, a tener la voz de Andrea con el timbre que tiene, con la extensión, es una voz sana, extraordinaria. No sé si alguien me puede dar el dato de por qué el director buscó un niño afónico en su primera niñez, ¿no? En la película tiene 3 actores, o 4, que hacen a lo largo de su vida, y el actor que lo representa ya en su vida adulta es maravilloso. Es Andrea Bocelli, es genial. Pero la primera parte de la película para mí hace agua y no entiendo por qué ese niño tenía esa voz afónica. Traté de averiguar, nadie me sabe dar datos. Para mí es un error de casting, pero bueno, lo dejo ahí. Espero que les haya gustado este análisis que hice de este gran cantante Andrea Bocelli, acompañado por Laura Pausini en esta bellísima canción Vivere, que aparte nos habla de que debemos vivir el momento, olvidarnos de todo, del pasado, vivir el momento y seguir hacia el futuro. Les mando un abrazo grande. Si les gustó, denos like, suscríbanse al canal y acá debajo denle la campanita también, ¿eh? Ahí está, esa campanita. Y abajo les dejamos en la descripción el link de este video y la letra para que la puedan cantar con ellos, que son 2 maravillas arriba de un escenario. Les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima. Chau.